estrategias de intervención, ¿vale? Para que en casa, ahora mismo, en este momento en el que, por desgracia, tenemos que estar confinados por la pandemia, vamos a pasar mucho tiempo en nuestros hogares, creo que es un buen momento también para desarrollar estrategias que podemos trabajar desde el hogar. Así que también mi intención es ir un poquito por ahí. Espero que pueda ayudaros. Mi experiencia es la que es. Yo sigo aprendiendo cada día de mis niños, de las personas con las que trabajo y bueno, pues os aporto lo que yo puedo, ¿vale? En primer lugar, bueno, voy a ver si pasa la pantalla porque a veces se queda un poco enganchado. De hecho, no me está dejando. Ahora, vale. Mi experiencia comienza, bueno, yo soy profesora de educación primaria, estudié en la Universidad Complutense de Madrid, magisterio, y una vez que me gradué empecé a trabajar con niños en diferentes áreas, tanto en formación un poco más reglada, profesora de idiomas, monitora de ocio y tiempo libre, comencé un poco en el bagaje profesional. Pero fue en Inglaterra cuando descubrí un programa muy interesante, que es el programa del Sunrise Program. Es un programa que se creó en Estados Unidos y que creo que es muy interesante que conozcáis. Os voy a contar un poco sobre él, pero bueno, si os interesa os podría mandar más información más adelante o vosotras mismas podéis un poco investigar porque es muy, muy interesante. Yo esto lo descubrí a través de un niño con el que trabajaba, un niño que tenía síndrome de Asperger y que no podía estar en su clase con el resto de compañeros ya que lo pasaba muy mal. Era un niño que tenía muchas dificultades a la hora de escuchar los sonidos de alrededor, los olores, en fin, sabéis que muchos niños tienen este tipo de dificultades. Entonces, mi compañera y yo comenzamos con este programa, ya que ella lo conocía también de Estados Unidos. Y bueno, básicamente os hago un pequeño resumen del origen de este programa y es, empezó en una familia de un niño con autismo que fue diagnosticado cuando tenía 2 añitos y al que le dijeron que no iba a ser capaz de hablar, ni de jugar con otras personas, ni de llegar demasiado lejos, ¿no? Esto ocurrió en los años 70. Entonces los padres no querían quedarse con esa versión, fueron a muchos sitios, estuvieron visitando diferentes terapeutas, hasta que finalmente decidieron quedarse con él en casa. Lo que hizo la madre fue trabajar con él en un espacio muy chiquitito, seguro, donde el niño se encontraba bien, estaba tranquilo, y a través de diferentes técnicas que os contaré algunas y otras que si queréis podemos investigar más adelante, os puedo mandar más información, el niño comenzó a mirarla, comenzó a hablar, a relacionarse con ella, a jugar. Y hoy en día vemos que si veis al hombre que está sentado jugando con una niña, ese es el niño, Ron Kaufman, al que le dijeron que no iba a ser capaz de conseguir nada. Entonces, bueno, él ahora se dedica a viajar por el mundo hablando sobre bueno, su experiencia, sobre todas las cosas que ha aprendido. Con esto no quiero decir que este programa sea milagroso ni que haya cambios espectaculares y que todo. Entendéis que las experiencias son muy diferentes en función de los niños, pero sí que es verdad que ha mejorado la calidad de muchos, muchos niños y muchas familias. Entonces, a mí me parece muy interesante rescatarlo. Cuando trabajaba con estos niños descubrí además que el arte ayudaba muchísimo a los niños bueno, pues a hablar más, a comunicarse mejor, a relacionarse con otras personas. Esto en concreto me lo enseñó un niño que tenía síndrome de Down y que no podía hablar, le costaba muchísimo hablar. A través de las marionetas, del juego, de la música, el niño comenzó a relacionarse, comenzó a hablar, empezó a portarse muchísimo mejor, a tener una conducta mucho más tranquila. Y esto, bueno, pues a mí me hizo decir, yo necesito entender cómo funciona el arte y por qué el arte ayuda tanto, ¿no? Y entonces fue cuando decidí estudiar arteterapia. No sé si habéis oído hablar de esta disciplina, pero bueno, ahora os contaré un poquito más. Yo volví a España y allí empecé el máster en Valencia, un máster de 3 años de formación, donde bueno, pues aprendí diferentes técnicas relacionadas con la pintura, el dibujo, el teatro, todo lo que está relacionado con el arte. Mis primeras experiencias fue a través de talleres, como veis en la imagen, pues trabajé con tanto adultos como niños pequeños y talleres de mediación artística, que es algo un poquito más concreto. La arteterapia lleva un proceso más largo, pero la mediación sí que consiste en realizar pequeños talleres a través
de los cuales las personas pueden comunicarse mejor, pueden expresar emociones, pueden trabajar conflictos internos, etc. Y también he realizado intervención terapéutica con niños con dificultades, en general dificultades de aprendizaje, trastornos de la conducta, etc. Esta es un poco la experiencia principalmente que os puedo contar. ¿Qué es esto de la arteterapia? La arteterapia es, es una disciplina, digamos, que bebe de diferentes ramas, ¿vale? Tanto de la psicología como del propio arte, de la sociología, la filosofía. Y lo que consiste es una disciplina que lo que busca es acompañar y facilitar procesos de cambio y de transformación en personas que están en algún tipo de dificultad o que tienen algún trastorno. Se utilizan los materiales artísticos, se utiliza el dibujo, la fotografía, el vídeo. Entonces, es una terapia específica, no es muy reconocida, es verdad, no sé si en Nicaragua se habla mucho de arteterapia, si lo conocéis o no, pero en España todavía no es una profesión que está reconocida como tal. Sin embargo, en otros países como en Inglaterra y Estados Unidos sí que se trabaja, incluso en los centros públicos de salud, en fin, hay muchísimo más conocimiento de lo que es la arteterapia. Yo os voy a explicar algunas cositas que creo que os podrían a vosotras y a vosotros ayudar bastante en vuestro día a día con los niños, ¿vale? Es muy importante valorar que en arteterapia lo fundamental es el proceso creativo. Lo que hacemos es, nos fijamos en cómo los niños o cómo las personas con las que trabajamos van evolucionando, cómo van generando obras de arte, pero no con un fin estético, no con un fin de hacer cosas maravillosas, como podéis ver en esta imagen. Es más expresión y canalización de emociones que el hecho de hacer algo perfecto o maravilloso. Por lo tanto, la arteterapia vale para todo el mundo. Sepamos o no sepamos dibujar, no hay que ser un artista ni hay que tener grandes conocimientos, por lo tanto es muy accesible a todo el mundo. Muy brevemente, un poco los orígenes de la arteterapia. Todo comienza en algunos hospitales y centros psiquiátricos donde acuden personas con enfermedades mentales. Se dan cuenta de que la pintura, el dibujo les ayuda a sentirse mejor. De alguna manera es una forma de transmitir cosas que están sintiendo, cosas que les pasan por dentro y no tienen la manera de comunicarlo a través del lenguaje. Entonces, en Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo, es donde va surgiendo. Y Hans Prinzorg es un psiquiatra alemán que es muy interesante, si podéis buscarlo en algún momento en internet, hizo una colección recogiendo todos los dibujos de personas que estaban en el hospital y bueno, viendo un poco lo que había dentro, ¿no?, de estas personas que querían de alguna forma sacarlo. También hay algunos artistas que han utilizado el arte para ellos mismos sentirse mejor. Adrian Hill, que es el hombre que aparece en la segunda imagen, es un pintor que estuvo mucho tiempo convaleciente, estuvo enfermo y en el hospital se dio cuenta de que gracias a la pintura se sentía mucho más tranquilo y empezó a mejorar, ¿no? Él fue, de hecho, quien acuñó el término de arteterapia, o sea que, bueno, fue el que le dio nombre por primera vez a esto de utilizar el arte para sentirse bien, ¿no? Y luego, no sé si lo veis, a la derecha tenemos, os he puesto algunas pioneras que están más relacionadas con la educación, que también, si os interesa el tema, pues podéis investigar un poco sobre ellas. Margaret Namburo, Edith Kramer, trabajaron con niños y ellas empezaron ya a desarrollar teorías sobre cómo el arte podría ayudar a superar ciertos traumas o ciertos conflictos internos un poco más graves, ¿no? Como niños a lo mejor refugiados de guerra o con trastornos de conducta, con enfermedades más graves. Entonces, bueno, esto simplemente os lo dejo para que lo tengáis como recurso. Yo le pasaré a Patricia la presentación porque si queréis luego echarle un vistazo o hay algo de esto que os interese, pues que podáis profundizar en el tema. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. En relación al autismo, bueno, yo aquí entiendo que vosotras y vosotros sois los mayores expertos en el tema que puede haber, ya que sois los que vivís a diario, ¿no? Y los que estáis con personas que tienen autismo en vuestras casas o las que trabajáis con ellos también. Y sabéis que hay ciertas áreas en las que tienen mayores dificultades. Voy a comentarlos un poco por encima para ver qué beneficios puede tener el arte en relación a estas áreas, que es donde ellos pueden encontrar más dificultad, ¿no?
En relación a la comunicación verbal y no verbal, como sabéis, bueno, pues muchos niños tienen dificultades a la hora de expresar lo que quieren decir, ¿no? Expresarse a través del lenguaje. Obviamente, el autismo es un espectro muy grande. Tenemos niños que no hablan absolutamente nada o les cuesta muchísimo cualquier palabra, solo emiten sonidos, y niños que incluso tienen un lenguaje por encima de lo normal en lo que sería su edad, ¿no? Un lenguaje muy elaborado. Entonces vemos que ahí hay una dificultad. El arte en este caso nos va a servir como medio alternativo de comunicación. Le vamos a dar otra forma de expresarse que no sea a través del lenguaje común que utilizamos todos, que para nosotros es fácil, pero para ellos puede suponer un mundo, ¿no? Vemos que también hay una dificultad muy grande en relación a la imaginación y la simbolización. Los niños con autismo tienen mucha dificultad para percibir la realidad de otra forma que no sea literal, ¿no? Son niños que ven la realidad tal y como es. Que el juego simbólico, el jugar a cosas que no existen, imaginar cosas que no existen, es algo muy difícil para ellos, obviamente más para unos que para otros. El arte, la creación artística les puede ayudar también a fomentar esa creatividad, esa imaginación, a ir más allá, ¿no? A salirse un poco de la realidad, que es tan importante en el desarrollo del niño, que luego la simbolización nos va a llevar también a generar conceptos, a poder, bueno, establecer una psique un poquito más completa. El tema de la conducta también vemos que es muy variado en función de los niños, pero muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de cómo los niños se comportan, ¿no? Lo que para nosotros es normal, muchas veces para ellos es muy difícil, ¿no? Estar en situaciones en las que deberían comportarse de una manera y no se comportan así, porque, bueno, puede ser por muchos motivos, puede ser por cómo les afecta el entorno, por sus dificultades a la hora de expresarse. Entonces, la conducta también implica que a lo mejor estos niños se relacionen a través de movimientos estereotipados, de, ¿no? Movimientos repetitivos también, que muchas veces no entendemos de dónde vienen y sin embargo sí que tienen su sentido, que esto lo veremos un poquito más adelante. A mí me gustaría resaltar que el tema de la conducta muchas veces lo que nos viene a decir es que hay un conflicto detrás. A veces pensamos que los niños se portan mal porque quieren portarse mal o porque no quieren, ¿no? Y nos cuesta entender que lo que realmente pasa es que hay algo dentro que no está bien. Entonces su manera de comunicarlo es a través de la agresividad, de comportamientos estereotipados, etc. El arte ayuda a que esto pueda relajarse también, ¿no? A fomentar otro tipo de comportamientos, de estar más tranquilos emocionalmente, desarrollar un poquito mejor esa inteligencia emocional que a veces les cuesta tanto. La sensorialidad es otro tema súper importante en el autismo. No sé vuestros niños si lo percibís, me imagino que habéis visto pues que la sensorialidad no está bien integrada. Esto quiere decir, muchos de los niños tienen hipersensibilidad, otros tienen hiposensibilidad, ¿no? Puede ser que los ruidos les molesten muchísimo, puede ser que ciertos olores no los puedan tolerar, las texturas. Hay otros niños hay niños, por ejemplo, que pueden sentir mucho dolor cuando les tocamos y otros niños que, sin embargo, necesitan que les apretemos muy fuerte porque no tienen esa sensibilidad y necesitan. Entonces, el campo de la sensorialidad a través del arte se puede trabajar mucho, se activa, ¿no? A través de los materiales, a través del barro, de la plastilina, estamos trabajando la sensorialidad, por lo tanto les vamos a ayudar a integrarla un poquito mejor, ¿vale? Y la interacción social, que es el gran tema del autismo, yo creo que es una de las áreas donde más dificultad tienen nuestros niños a la hora de interactuar, de relacionarse con otros, de comunicarse, de hablar. Nosotros vamos a poner el foco en esto. En mi trabajo generalmente es una de las prioridades, el fomentar la interacción social, ya que el objetivo al final es ayudar a nuestros niños a que se relacionen con el mundo en el que viven, ¿no? Entonces, este va a ser para mí va a ser uno de los objetivos. Así que, bueno, veis aquí algunas de los beneficios que puede tener el arte. Eh, Aparte de los que he comentado, pues ayuda a salir de esa burbuja, ¿no? De ese mundo en el que muchas veces se encierran, pues también les estamos ayudando a través de